Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de dados digitales. O vamos a hablar acerca de los juegos de rol jugados de manera online. Precisamente por la actualidad que hay a lo largo del mundo acerca de los países que está, como por ejemplo el mío que es España, que está, bueno, que ha declarado ya directamente el estado de alarma. Estamos encerrados en casa y esto ha hecho que ya, de hecho ya antes de que se declarara el estado de alarma ya lo estábamos planteando en algunos grupos. Hemos cancelado las partidas presenciales. Esto no quiere decir que tengáis que renunciar directamente a jugar partidas de rol, ya que afortunadamente en la época en que vivimos tenemos alternativas que nos permiten continuar nuestras campañas o directamente jugar partidas nuevas y principalmente rellenar las horas en las cuales ya no podemos salir a la calle, no podemos hacer la vida social que normalmente podríamos llegar a hacer y podemos dedicarnos bien a jugar partidas de rol. Y esta guía, esta especie de guía, esta especie de vídeo más o menos improvisado, porque como podéis comprobar no hay guión ninguno. Bueno, normalmente no suelo tener guión ninguno en ninguno de mis vídeos, pero esto intenta más o menos ser una pequeña guía para que le perdáis un poquito el miedo a lo que serían los juegos de rol online. No estoy hablando de videojuegos, evidentemente. Y que podáis ver cómo se lo podéis montar, qué recursos necesitáis y a qué conlleva hacerlo. Evidentemente voy a hablar de los juegos de rol, sobre todo por videoconferencia, porque es el tema que más domino. Es el método que normalmente suelo utilizar yo. Hay otros tipos de juegos de rol online. Se puede hacer juegos de rol por chat, se puede hacer juegos de rol por foro. Estos no los voy a cubrir, principalmente porque carezco de experiencia. Y seguramente habrá otros canales que hagan hincapié en ese tipo de aspectos. Y bueno, ¿qué necesitáis primero? Primero necesitáis evidentemente tener un grupo que quiera jugar, eso por razones evidentes. Probablemente ya tendréis un grupo establecido. Probablemente la mayor parte de ellos no hayan, y posiblemente vosotros tampoco, hayan intentado jugar a rol de manera online. Y para poder jugar, evidentemente vais a necesitar varias cosas. La primera, una conexión a internet. La conexión a internet tiene que ser lo más estable posible, principalmente porque vais a necesitar que haya feedback, que haya una videoconferencia. Vais a necesitar que la conexión no se caiga constantemente, principalmente porque eso ralentizaría la partida. Tampoco necesitáis una gran conexión de banda ancha, principalmente porque hay conexiones de banda ancha de móvil, por ejemplo, que funcionan bastante bien. Evidentemente eso puede conllevar luego una factura, pero ahora mismo los planes de datos que hay permitirían, por ejemplo, tener una partida moderadamente larga sin que tenga que sufrir demasiado. Sobre todo, os recomiendo, sobre todo si vais a hacer eso, que bajéis la calidad y que no emitáis en vídeo. Que no emitáis en vídeo, evidentemente. Tened en cuenta de que lo que vais a necesitar, sobre todo, es que se os oiga. Lo cual significa, nos va al paso número 2. Necesitáis algo que tenga micro. Mucha gente no tiene micro en casa. Yo tengo varios, pero es porque soy así. Y me cambio de vez en cuando el hardware y me guardo cosas. Pero lo que vais a necesitar es un micro o alguna manera de que se os pueda oír. Afortunadamente en la época de los smartphones tenemos todos micros en casa, aunque sean los del móvil. Si no queréis utilizar la conexión 3G de vuestro teléfono y tenéis wifi en casa, podéis utilizarlo para hacer las videollamadas. Yo normalmente, luego entraremos en lo que son las aplicaciones de videollamada. Suelo tener un poco de todo. Suelo tener gente que está en PC, suelo tener gente que está en el móvil, he tenido gente con tablet. Eso no es ápice para que se pueda jugar. Una vez dicho esto, métodos de conexión. Aquí hay distintas franjas dependiendo de cómo os queráis complicar. El método principal, bueno, el primer método que yo utilizaba, y de hecho el que suelo utilizar todavía, es Google Hangouts. Que a pesar de que parezca mentira, no ha muerto. No ha muerto todavía. Y todavía se pueden hacer videollamadas por Hangouts. Y las videollamadas te permiten un rango de videollamadas bastante amplio. No es un sistema perfecto, pero funciona bastante bien. Hay aplicaciones de móvil y se puede. Y más o menos os podéis llamar. La videoconferencia es más o menos clara. No, es relativamente estable. Yo es el sistema que prefiero. Luego hay otros servicios, como por ejemplo Jitsi, por ejemplo. Pero los otros servicios normalmente suelen tener, algunos tienen capados el número de participantes. Fijaos antes de intentar utilizarlo. Jitsi, por ejemplo, también tiene aplicación de móvil. ¿Vale?
También, evidentemente, podéis utilizar Skype. Hay gente que utiliza Skype, hay gente que utiliza Discord. Discord también permite realizar, aunque no sean necesariamente videollamadas, puede ser videoconferencias también. Creo que videollamadas también se pueden hacer. Luego lo confirmarán en comentarios, seguramente. Esto es lo principal. Necesitáis un sistema ágil para que la gente pueda hablar e interactuar. Luego el juego es ya un poco lo de... El sistema que utilizáis para llevar el registro es un poco lo de menos. Esta es la parte importante, la parte de la cual os va a hacer que la partida sea ágil o que sea un infierno. Así que escoge, por supuesto, evidentemente antes de poneros, llevaros la montada a la cabeza, haced pruebas. Probad la conexión. Probad que sea estable. Y entonces solucionado los problemas. Esto es otra cosa que a lo mejor puede tiraros un poco para atrás. Si vais a ser los masters de una partida de este estilo, preparaos para ser el servicio técnico de vuestros jugadores. Muchas veces. O si no, haceros acompañar de alguien que también se anime, que sea capaz de afrontar los distintos problemas técnicos que puedan llegar a haber. Cosas como, por ejemplo, no me funciona el router. Resulta que Windows me está dando una actualización. No me funcionan los cascos. El sonido me petardea. Hay muchas cosas que pueden llegar a pasar en una partida de rol online en ese aspecto. Preparaos un poco para... tampoco va a ser excesivamente complicado. A veces se solucionan cosas de manera empírica. Cosas como, por ejemplo, reiniciar el navegador y cosas así. No es tan complicado. También la segunda parte será cómo llevar el resto de sistemas. Hangouts, por ejemplo, tiene un par de cosas que me gustan bastante, que es que está relativamente integrado con Google Docs, pero Google documentos de Google, lo cual permite que se puedan pasar ficheros, que pueden ser perfectamente hojas de personaje. De hecho, yo normalmente la primera vez que yo lo intenté, utilizaba directamente Google Docs y compartía las hojas de personaje. Eran hojas de personaje muy simples, principalmente todo texto, simplemente escribiendo las características, las habilidades que tenías, lo que sería un Word pelado, un documento pelado, y con eso ya más o menos podíamos ir jugando mientras yo iba narrando la partida. Evidentemente, para muchos juegos de rol vas a necesitar dados digitales. Existe una página web de Dadiños, que hay bastantes personas que la utilizan. Es una página web bastante simple, no requiere registro. Podéis crear una pequeña sala y desde ahí podéis hacer tiradas de dados. También os podéis fiar de los jugadores y que hagan ellos las tiradas de dados y os digan lo que hacen. Pero ese tipo de páginas web permiten hacer una tirada de dados y que la gente comparta los resultados, lo cual es bastante importante. Ya con estos dos sistemas, con Dadiños y con Google Docs y con una videoconferencia, ya podéis tiraros al monte y empezar a jugar. A partir de aquí ya empezaríamos con lo que son los virtual tabletops, que serían los tableros virtuales, que hay algunas aplicaciones y servicios que tienen distintas páginas de ese estilo, programas de ese estilo, porque pueden ser programas, pueden ser páginas, la cosa cambia. Hay servicios que también te pueden dar apoyo para este tipo de cosas, como por ejemplo de And Beyond, aunque yo lo recomendaría porque es especialmente caro, para llevar el tema del registro de las hojas de personaje y los juegos. Yo principalmente utilizo dos métodos: Roll20 y Fantasy Grounds. Y os voy a explicar ahora las ventajas y los inconvenientes que tiene cada uno de los sistemas. Bueno, pues esto de aquí que tenéis es Roll20. Como podéis ver, es una página web, se accede por roll20.net. Y cuando entras te pide registro. Yo tengo registro de pago, pero es porque soy de cuando esto se refundó por Kickstarter y bueno, desde entonces he mantenido una suscripción porque tiene su utilidad. Luego ya veréis otro sistema que se llama Fantasy Grounds, que es el que más utilizo con algunos juegos. Pero este sistema, el de Roll20, yo lo considero más o menos el sistema más estandarizado para hacer partidas de rol online, o por lo menos para tener lo que sería un tablero virtual. Como podéis ver, tengo una lista de juegos. Esto ya cuando empecéis a jugar ya iréis teniendo vuestros propios juegos. Pero en el caso de que vosotros queráis hacer una partida,
le tendréis que dar a un botón, este botoncito de aquí arriba que se llama crear nuevo juego. El registro, por cierto, en Roll20 es gratuito. Y ya con la cuenta gratuita ya podéis hacer partidas. No podréis acceder a según qué cosas. Cosas como por ejemplo luces dinámicas, que es para tener ángulos de visión y ese tipo de cosas en los tableros. Pero podréis hacer por lo menos unas cuantas campañas básicas, podréis subir vuestros propios mapas, vuestras propias imágenes y lo podréis más o menos administrar vosotros. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí sería ponerle un nombre al juego, que vamos a hacer va a ser un juego de prueba. Y aquí elegiríamos lo que sería el juego al que lo vamos a participar. Una de las grandes ventajas de Roll20 es que es relativamente simple, con lo cual prácticamente casi lo único que se necesita es a alguien que tenga más o menos predisposición y tenga ciertos conocimientos de informática o de por lo menos programación de páginas web para que os pueda hacer ciertas fichas. Las fichas de hojas de personaje e implemente algunas de las reglas. La mayor parte de ellos no son grandes implementaciones, son simplemente fichas formateadas para que se puedan hacer algunas tiradas de dados. Pero como podéis ver, la cantidad de juegos es bastante amplia. Tenemos mogollón de juegos, ya que es un sistema que es bastante popular, que nos permitiría prácticamente casi jugarlo todo. Y en caso de que no lo podáis, en caso de que no encontréis una ficha compatible, sí podéis utilizar el sistema de Google Docs que más o menos os he comentado, de simplemente compartir, cada uno se haga su ficha y empezar a jugar y simplemente utilizar el tablero virtual para hacer cosas como por ejemplo compartir imágenes y hacer algunas tiradas de dados. Tenemos incluso Lady Blackbeard, que prácticamente casi no tiene tiradas. Como podéis ver, cuando seleccionamos una hoja de personaje, ya nos pone aquí un ejemplo de cómo será la hoja de personaje. Tenemos, por ejemplo, algunos de los juegos en los cuales yo jugaría simplemente Roll20, o sea, me refiero directamente a Roll20 porque están muy bien implementados. Serían, por ejemplo, si nos vamos por aquí, creo que está por la B, sería por la B, Battletech, Bear, Beyond the Wall of Darkness, Brigantine. A lo mejor estaría por Apocalypse World, quizá. Vamos a buscar. Sí, Blazing the Dark, por ejemplo. Las hojas de personaje de Blazing the Dark son una maravilla. Principalmente porque además te recuerdan reglas. O sea, prácticamente te hacen la partida. No te hacen la partida solo porque evidentemente necesitas interacción. Pero te llevan muchas cosas en un juego que, a pesar de que es PBTA, es un poquito complejo de per se. De hecho, vamos a crear una partida de Blazing the Dark y le vamos a dar a estoy listo, por favor, quiero a mi juego. Y como podéis ver, aquí tenemos el nombre de la partida. Tenemos aquí, podríamos elegir si quisiéramos ponerle una imagen. Por ejemplo, vamos a poner esto, una imagen de Creative Commons. Por ejemplo, lo podemos utilizar. Principalmente yo recomendaría ilustración si vais a hacer algo que sea representativo de la partida, ¿vale? Y ya si queréis ya podéis darle a Launch Game. Y entonces se os abrirá vuestra propia partida de rol. Como podéis ver, está empezando a cargar lo que parece ser una especie de interfaz. Esta interfaz es simplemente para que vosotros tengáis esta especie de tablero virtual. Una cosa importante, Roll20 os va a pedir utilizar el micrófono y la cámara. Si queréis darle a permitir, el propio Roll20 tiene su propio cliente, o sea, ya tiene su propio sistema de videoconferencia. No es un sistema de videoconferencia que yo recomendaría. Principalmente porque a pesar de que a 3 personas funciona relativamente bien, a partir de 4 empieza a petardear un poco. Pasan cosas como, por ejemplo, yo te veo, pero la tercera persona no te ve, ni te oye, ni te escucha, no nos escuchamos entre todos. Es un poco... Yo recomendaría que utilizarais un sistema de videoconferencia que fuera aparte. En este caso le vamos a dar a permitir porque estamos haciendo una prueba. Y en caso de que no queráis tener que se os oiga por duplicado, en esta interfaz aquí tenéis una tuerca aquí arriba a la derecha que os permitirá seleccionar qué es lo que queréis emitir a los demás. I want to broadcast to others, podéis ponerle nada
y nada. En caso de que queráis emitir a otras personas, simplemente sería una cuestión de seleccionar lo que queréis hacer. Si queréis enviar audio y vídeo, y le tendríais que dar al botón de reconectar para que fuera efectivo. Además, también podéis elegir, esto de aquí abajo normalmente suele ser para poder elegir los avatares. ¿De acuerdo? Entonces, podéis ponerle, por ejemplo, solo nombres, más que nada porque a mí me molesta, pero hay gente que cambia las ilustraciones. Esto hay que hacerlo dentro de la configuración de Roll20, no se puede hacer directamente desde aquí. O sea, tenéis que ir a la configuración de la cuenta y cambiaros la imagen que tenéis. Aquí tenéis varias cositas que son bastante interesantes. Luego hablaré acerca del tablero, porque ya el tablero ya es para darlo de comer aparte. Aquí tenéis evidentemente un chat que os permitirá más o menos hablar. Voy a mirar a ver dónde tengo... Sí, aquí si lo pongo aquí, mejor. Un segundito y voy a ajustar esto un poco porque creo que lo estáis viendo de manera recortada. Sí, lo estáis viendo todo de manera bastante recortada. Voy a cambiar el tamaño y os voy a mostrar dónde estaba antes, que sería aquí, en Settings. Donde estábamos tocando era aquí, I want to broadcast to others y I want to receive to others. Y luego de esa Reconnect, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto y dado a reconectar, podéis cambiar aquí el tamaño del avatar. Podéis hacer que sea grande, pequeño o simplemente nombres. Y podéis también cambiar la situación donde tenéis los avatares. Aquí tenéis un sistema de chat. Es un sistema de chat bastante normal. Podéis hacer tiradas. Sería /R el número de tiradas que queréis hacer. 5 dados de 10, por ejemplo. Y os sacaría el resultado. En el caso de que tengáis algún juego ya más o menos implementado, como por ejemplo el Blades in the Dark, podéis hacer las tiradas directamente. Esto llegaremos más adelante. En la segunda pestaña de aquí tenéis lo que sería la librería de arte, que esto sería para poder compartir directamente ilustraciones, ¿de acuerdo? Yo tengo una librería ya creada, con lo cual ya principalmente puedo empezar a meter ilustraciones Cuando ya tienes una biblioteca de ilustraciones subida, es simplemente tan simple como hacer así y arrastrar. Y veréis que se me acaba de meter dentro de un cuadro. ¿Por qué? Porque esto de aquí, que tenemos aquí en medio de la pantalla, es el Virtual Tabletop. Esto es un tablero virtual que va con casillas. Si vemos que las casillas nos molestan, que en algunos juegos nos van a molestar bastante, vamos a tener que cambiar lo que sería el tamaño del tablero y los propiedades del tablero. Entonces le damos aquí a lo que sería este iconito de página, y aquí tenemos las distintas páginas que podemos crear. Podemos ir creando distintas páginas y las distintas páginas se podrán mostrar a los distintos jugadores que vayamos teniendo. Tenemos una ventana inicial y tenemos aquí una especie de banda que sería para mostrar a los jugadores. Aquí podemos cambiar lo que estamos mostrando a nuestros jugadores. Entonces, vamos a ir a la ventana inicial, vamos a ir a Page Settings y vamos a ver que tenemos aquí, evidentemente tenemos un tamaño y tenemos aquí un grid. Lo quitamos porque no lo necesitamos. Entonces, ahora cuando arrastremos el mapa, veréis que no se ajusta directamente. Principalmente porque por defecto el Roll20 asume que cualquier cosa que arrastremos en realidad son tokens, son fichitas que representan personajes. En este caso, no. También hay otra manera de hacerlo, que es yendo a Maps and Backgrounds, ya que este tablero tiene distintas capas. Tiene una capa de fondo, una capa de objetos y tokens, y por defecto se ponen objetos y tokens. ¿Vale? Lo he enseñado esto principalmente por en caso de que no queráis tener, que no tengáis tener el grid. Vamos a ir a la de objetos y tokens, vamos a quitar este token. También sirve para en caso de que queráis una ilustración que no se vaya a modificar. Vamos a ir a la página principal, vamos a volver a poner el grid, lo que sería el casillero. Y nos vamos a ir aquí a Maps and Backgrounds y vamos a arrastrar otra vez esta imagen tan perturbadora. Y la vamos a poner aquí. Como podéis ver, tampoco es perfecto porque si lo ponéis incluso que sea como background, os va a intentar ajustar al tamaño del grid, ¿vale? Al tamaño de las casillas.
con lo cual os puede perturbar lo que sería la relación aspecto de las imágenes. Yo la recomendación que os hago es que en partidas que no tengan componente táctico y que realmente lo que estáis subiendo no son mapas, directamente quitéis los ajustes de grid. ¿De acuerdo? Sí, por ahora me he puesto bastante técnico. Lo lamento. Ah, por cierto, para quitar cualquier cosa, botón derecho, delete. Y tenéis varios controles, pero en eso no me voy a liar hoy. Además, si queréis subir imágenes, le dais aquí al botón de upload y os permite, simplemente arrastrando o eligiendo un fichero, subir vuestro material. También tenéis aquí la pestaña de Journal. Aquí podéis añadir cosas, podéis añadir personajes y podéis añadir notas. Y podéis crear también carpetas para que más o menos organizarlo todo. En caso de que queramos crear un personaje, le damos a crear personaje y nos pone un nombre aleatorio. Nos pone un personaje con un nombre aleatorio y con algunas cuantas cositas. Entonces aquí nos permitiría, por ejemplo, llamarlo Turbiales, por ejemplo. Y aquí nos permitiría elegir a qué jugadores asignarlo. ¿De acuerdo? Aquí ahora mismo solamente tenemos un jugador, así que seleccionamos solamente uno. Y ya tenemos aquí un personaje con su hoja de personaje y todo lo demás. No voy a entrar en cómo funciona en Blades in the Dark. Solo hay que decir de que esto es parte de la magia. Id haciendo vuestras pruebas. Una cosa buena de Roll20 es que podéis probar fuera de la partida. Fuera de la partida podréis entrar, podréis tocar. Los jugadores, si quieren, podrán entrar dentro de la partida y mirar sus personajes. Evidentemente, esto es una cuestión de permisos. No, el máster, evidentemente, lo ve prácticamente, lo ve todo. Pero en caso de que queráis editar, por ejemplo, los permisos y asignárselo a otro jugador y tal, pues es importante no solamente que esté en el diario del personaje, sino que tenga permisos de edición. Que sea permisos de edición y de control. Porque si no, no podrán tocar la hoja de personaje. O en caso de que se lo asignéis incorrectamente a otro jugador, ese jugador podrá modificar la hoja del personaje. También podéis poner por aquí, por ejemplo, la biografía, la información de los personajes. Y podéis así, más o menos, organizarlo. También podéis aquí subir una imagen directamente para ese personaje. Y un token en caso de que juguéis a un juego táctico. Un punto muy importante, para que poder compartir las partidas, mirad en la pantalla de chat que aparece The player link for this campaign is tal. Esto, si lo copiáis y se lo pasáis a los otros jugadores, cuando pulsen, entrarán directamente en la partida. Eso sí, les pedirá registro si no forman parte ya, si no tienen ya usuario de Roll20. Aquí tenemos algunas cositas extras, cosas como por ejemplo una caja de música que permite poner música durante la partida. Y macros y macros, por ejemplo. Lo que sería el control de lo que sería el tabletop permitiría hacer dibujos, por ejemplo. Tener por aquí una herramienta de dibujo que permite también hacer formas para en caso de que tengáis que improvisar un mapa, cosa que a veces pasa, que queráis coger, improvisar aquí un lugar con 2 habitaciones para que los jugadores se puedan ir más o menos moviendo. Y principalmente esto es lo que tendríamos con Roll20. También tenemos el tema de la máscara. Podéis bueno, he ido un poco rápido, perdón. Tenéis por aquí un botoncito que es un ojo que os permite, sobre todo en partidas en las cuales veáis que tenéis que ir revelando mapa poco a poco, os permite esconder el mapa a los jugadores y irlo revelando poquito a poquito. Entonces, vamos a resetear la niebla. No tenemos niebla todavía porque no la habíamos fijado. Esta la podéis fijar, por cierto, aquí en la configuración de la página. Si activáis la niebla de guerra, veréis que se pone en gris. Eso significa que esta página está oculta para los jugadores. Aunque lo pongáis para los jugadores, ellos no van a ver nada. Van a ver una masa negra. Entonces, le dais al ojito y podéis seleccionar áreas que puedan ver los jugadores. Con lo cual, más o menos, cuando tengan sus tokens, sus marcadores, por ejemplo, vamos a poner por aquí... Espera, me tengo que ir a la parte de los tokens. Disculpad.
caso de que tengamos por aquí un clérigo, podemos ajustar también los tamaños. Y un caballero, que estén por aquí haciendo aventuras. En caso de, por ejemplo, que quieran entrar dentro de la... pongamos que quieran entrar dentro de la casa, podemos hacer que les revelar el contenido de la casa y luego entran y se pueden encontrar, por ejemplo, con un enano que ande por aquí. Como podéis ver, se ponen los tokens bastante enormes. Eso es porque no, hemos quitado el grid. En caso de que hubiera el grid, se ajustarían directamente al tamaño de la casilla. ¿De acuerdo? Y esto prácticamente sería realmente. Tenemos por aquí el último botón que os recomendaría. Hay otros botones, cosas para llevar órdenes de turno y tal, pero ya depende mucho del tipo de juego en el que estemos. Tenemos por aquí un tirador de dados que permite realizar diversas tiradas de dado. Y como podéis ver, salen en el chat. También hay configuraciones especiales para hacer dados 3D, pero no las recomendaría porque hacen que la cosa vaya un poco más lenta. Y me parece que con esto ya lo tenemos. Tenemos aquí un ajuste de escala, pero bueno, esto es algo más o menos normal. Y en el caso de que tengamos, por ejemplo, un personaje con una hoja de personaje que tenga, vamos a poner que tenga algunos valores aquí. En algunas hojas de personaje tenemos enlaces que permiten hacer tiradas. Por ejemplo, vamos a hacerle a este señor una tirada de finés que sea arriesga controlada, que ya sabéis cómo funciona. No, si no sabéis cómo funciona Blades in the Dark, esto es una cosa que asigna al máster. Y con un efecto limitado. Y aquí nos pediría los dados de bonificación y tiraríamos. Y como podéis ver, sale una cosita especial con fondos y tal, pero esto es una cosa que ha montado la gente que ha hecho la implementación de Blades in the Dark dentro de Roll20. Y bueno, esto sería todo. Si vais a la página principal del Roll20 y os salís de la partida, tendréis otras partidas que podéis administrar, ¿vale? Yo tengo otras partidas un poco más avanzadas. Yo tengo algunas partidas un poco más avanzadas con personajes ya metidos y que permiten ya tener cierta complejidad un poco más añadida. Hay para todo, para Tulu, para tal. Yo Roll20 principalmente lo recomiendo, ya como podéis ver, y aquí ya tengo un mapa de fondo, tengo tokens, además los tokens tienen sus puntos de vida, que esto lo haces asignando el token y seleccionando la tuerca. Depende mucho del juego, así que por eso no me estoy explayando demasiado. Hay programas que permiten la generación de tokens. Por cierto, esos tokens están hechos con un programa aparte que se llama Token Tool, que permite hacer los tokens de manera bastante sencilla. Simplemente le das una ilustración y te lo hace. Y luego lo puedes subir a Roll20, por ejemplo. Y me parece que esto ya está prácticamente todo explicado. En las hojas de personaje, esto es Resurgir del Dragón, pero utilizo las hojas de personaje de quinta edición. Esto, por cierto, eran PJs. Sí, me parece que han cambiado muchas versiones. Sí. Y podéis ver aquí que esto es una hoja de personaje, de Dungeons and Dragons. Aquí nos permitiría hacer las distintas tiradas. Uy, creo que habrá habido un cambio de versión. Mira, no, aquí lo tenemos. Aquí tenemos una tirada de ataque de tal. Bueno, lo que ha pasado simplemente es que hace 2 años que hice esta ficha y han cambiado las versiones y seguramente hay algunas cosas que ya no existen. Prácticamente un tutorial de Dungeons and Dragons en Roll20 requeriría un tutorial aparte. Pero bueno, ya habéis visto Roll20. Roll20 es la opción más barata, principalmente porque todo esto que estáis viendo se puede hacer prácticamente con la cuenta gratuita. Así que simplemente os podéis poner, jugar y tal. Evidentemente hay cosas que luego son de pago, hay módulos que son de pago, por ejemplo. Si queréis tener implementaciones como por ejemplo que tengáis las reglas de Dungeons and Dragons, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, como es Dungeons and Dragons, tenemos por aquí una base de datos. Si queremos, por ejemplo, mirar lo que hace un bardo, tenemos por aquí la clase de bardo, la tenemos explicada. Podemos incluso arrastrar cositas a la ficha para que nos añadan habilidades especiales. Es prácticamente un mundo aparte y tienen sus propios tutoriales y no los vamos a cubrir aquí. Y ahora pasaremos a lo que sería el sistema rival, que es un sistema más caro, pero que yo lo utilizo bastante para cosas como Dungeons and Dragons, precisamente.
Y bueno, este es el otro sistema, este es Fantasy Grounds. Fantasy Grounds, a diferencia de Roll20, no se trata tanto de un servicio, de una página web, en la cual puedes acceder cuando la partida no esté en marcha, como un programa. Es un programa que además es de, no os voy a mentir, es de pago. Es de pago, no tiene el componente de que puedes probarlo sin tener que pagar nada. Tiene un sistema de suscripción y también tiene unas licencias que solamente de pago único. Si la gente tiene suscripciones no hay problema, porque prácticamente puedes hacer las partidas, puedes participar en partidas sin problema. En caso de que no tengas cuenta, solamente vas a poder participar en partidas en caso de que haya alguien que tenga una licencia que permita a personas sin licencia poder jugar. Yo en mi caso tengo una licencia Ultimate, es una licencia que cuesta 150 euros, aunque te puedes encontrar ofertas, que son pago único y permite jugar a la gente que quiera. Casi todo lo que hay en Fantasy Grounds, a pesar de que hay algunas cosas que son más o menos públicas, cosas como por ejemplo el SRD de Quinta, el Pathfinder SRD, el SRD 3.5, todo lo que son sistemas abiertos, Fate por ejemplo también está. A pesar de que hay algunos sistemas que no hace falta pagar, aparte de evidentemente las licencias de 10 euros al mes, de 6 euros al mes, o ya lo que sería el juego básico. No, el juego es que lo llamo juego porque está en Steam. Fantasy Grounds está en Steam. Aparte de eso, también tenéis que, si queréis ya una cosa un poco más avanzada, tenéis que pagar los distintos módulos. A diferencia de Fantasy Grounds, a diferencia de Roll20, no hay tanta cosa. Pero la que hay es más barata. O sea, por ejemplo, el Dungeons and Dragons quinta edición, el modo del jugador, en Roll20 está a 50 euros, en Fantasy Grounds está a 30. Aquí simplemente se trata de una cuestión de ver qué es lo que te conviene. En mi caso, Fantasy Grounds a mí me conviene bastante, principalmente porque todo lo que son los automatismos de combate. Aquí ya es dependiendo de lo que os queráis liar directamente. Este sería el sistema más avanzado de juego por videoconferencia, por lo menos para mí. Entonces, aquí cómo montarías una partida. Para unirte a una partida, porque eso también es interesante, es dándole al botón Join Game. Y normalmente aquí te pone un historial de conexiones. Yo es que no me he unido a ninguna partida desde la última vez que instalé este Fantasy Grounds. Pero aquí os saldría una lista, simplemente seleccionáis y le das a Start. Y entonces ya podéis empezar. También podéis cargar una partida ya creada, que yo, como podéis ver, comprobar, ya tengo unas cuantas en mi haber. O podéis crear una nueva campaña. Aquí vamos a poner una que sea tiempo de dados. Vamos a poner un nombre de username. En un principio, si no, te utiliza el propio que tengas de la cuenta de tu Fantasy Grounds, porque esto evidentemente va con una cuenta y te descarga las cosas. Y podéis elegir las reglas que queráis. Hay Dungeons and Dragons segunda edición, 3.5, cuarta, en mi caso tengo quinta. El Basic Role Playing. Como podéis ver, en Basic Role Playing ya, por ejemplo, ya te pone que te lo compres. Por ejemplo, la llama de Cthulhu, Castillos y Cruzadas, que ya lo tengo comprado. El RPG Core es para que haya gente que trampee. Es como una especie de tablero básico que te permite hacer pocas tiradas y poco más. Tenemos Numenera, tenemos Morecore, Cipher System, Pathfinder 2, Rolemaster clásico, Savage Worlds. Los modos de Savage Worlds de Fantasy Grounds son muy recomendables y muy baratos. El Fantasy Grounds cuesta 10 euros. O sea, con eso ya prácticamente os lo digo todo. Está tanto el Deluxe como la Aventura, el de Strange. Esto de aquí es un módulo que me bajé hecho por otras personas. Ahora ya hay un módulo oficial de Vampiro quinta edición, que esto es de Vampiro 20 aniversario. Y vamos a coger y aquí lo que haríamos es que elegiríamos algunas de las cosas que queremos. Estos son extensiones. Esto simplemente nos modificaría lo que sería el apartado gráfico. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una partida de, por ejemplo, de Savage Worlds Deluxe, ¿vale? No vamos a cogernos con aventura.
Y si queremos le podemos fijar un password. ¿Por qué? Porque en el caso de Fantasy Grounds no dependemos de un servicio web, sino que nuestro propio ordenador va a hacer de servidor, lo cual significa que vamos a necesitar tener un ordenador relativamente potentío dependiendo de lo que vayamos a hacer. No necesariamente para todo, pero cuando hay muchas cosas, por ejemplo, de quinta edición de Dungeons and Dragons, que tiene muchos tokens, muchas habilidades y tenemos muchas cosas, es necesario más o menos hacerlo así. Entonces, aquí si queremos podemos administrar los personajes que tengamos en las distintas partidas. Pero bueno, vamos a volver a crear la campaña. Va a ser una campaña Savage Worlds Deluxe, en la cual vamos a simplemente utilizar todo lo que hay básico. No vamos a añadir demasiadas... Ah, mira, voy a añadir el compañero de ciencia ficción, porque vamos a hacer una partida más o menos de ciencia ficción, lo vamos a añadir. Aquí hay algunas cositas de libros que podamos tener. En el caso, por ejemplo, de quinta edición, si tenemos quinta edición, podemos meter los temas de Wizards of the Coast, podríamos meter los distintos libros. No, esto es el decal. El decal es para imágenes dentro de la partida. Y bueno, en principio vamos a coger Chapas Worlds Deluxe y vamos a darle Start. Cosas importantes en esta ventana. La información IP, esto es lo que tendréis que pasarle al resto de los jugadores para que se puedan conectar. Cuando ellos instalen Fantasy Grounds y le den a Join Game, tienen que ponerse un nombre de usuario, que será el nombre que utilizarán para que tú les asignes personajes, y luego la host address, que es la dirección IP que estábamos mirando antes. Bueno, perdón, esta no es la dirección IP, perdón, es esta de aquí abajo, donde pone external click to retrieve. Aquí tendríamos la dirección. También necesitaríais un alias. En este caso yo, por ejemplo, no tengo ningún alias. Le dais al botón generar alias y te crea una especie de alias aleatorio. En lugar de tener que dar 213.tal, dais aquí, generate alias y tal. Otra advertencia que os hago con Fantasy Grounds. Fantasy Grounds en algunos servicios de internet da problemas. En Yoigo tenéis que pedir que os cambien algunas cosas del router. En caso necesario, si no sabéis si os funciona, no hay problema. Podéis intentar darle un botón que pone Run Test y en este caso podéis ver que a mí me funciona. Si os pone Failure es que tenéis algún puerto capado. Tenéis algún puerto capado y la gente no podrá conectarse de donde estéis vosotros. Y con todo esto preparado le damos a Start. Y tarda un poco en cargar. Vale, y aquí tenemos una ventana con un pequeño manual acerca de cómo funciona Fantasy Grounds, que nos abriría una página web, los foros y tal. Aquí simplemente le desmarcamos que se cargue a la hora de empezar, porque si no nos saldría siempre, y ya tendríamos por aquí nuestra primera Virtual Tabletop de Fantasy Grounds. ¿Cómo se hacen las tiradas? Cogemos el dado, lo arrastramos con el botón izquierdo y tiramos. Es como bastante visual, ¿vale? Si queremos tirar varios dados, cogemos un dado y mientras lo arrastramos, le damos con el botón derecho, y cada vez que damos con el botón derecho generamos un dado. Y luego nos da los resultados. En caso de que queramos modificadores, se los podemos poner aquí, a cualquiera de las tiradas. Modificar, adjusting. Uy, pues esto me acaba de trolear. Vale. Sí. O podemos ponerse la mano. A ver. No hace falta ponerle el +2, creo. Pues no, me lo ha hecho directo. Cosas del directo. A veces pasa que cambian las versiones y las cosas no acaban de funcionar. Pero bueno. También la gente sabe sumar, me parece. Aquí tenemos varios botones de selección de personajes. Tenemos aquí un botón que es de librería, que es para directamente seleccionar qué botones queremos tener. Y tenemos aquí un botoncito que pone módulos, que normalmente va a servir para que los jugadores vayan cogiendo los libros, porque aquí lo que haces es que te compras te compras libros directamente. Y
les permitas, cuando hay un marcador de estos verdes, uno de estos marcadores verdes que los puedes ir más o menos desbloqueando, les permitas cargar el contenido. Para que no tengan que, por ejemplo, cargarse cosas que no hacen falta. Por ejemplo, la guía de fantasía si vas a hacer una partida de ciencia ficción. O puedes denegar a los jugadores que carguen cosas. En esta ocasión vamos a hacer como si fuéramos un jugador y vamos a decir que vamos a cargarnos Savage Worlds. Le damos al botón de load y cuando se abre el libro es que ya lo tienen cargado. ¿De acuerdo? Y vamos a coger también la guía de ciencia ficción de Savage Worlds. Entonces, una vez tenemos esto, nos vamos a personajes. Tenemos aquí arquetipos, que son arquetipos que había en Deluxe. En Aventura los quitaron. Que podríamos crearlo. O podemos darle con el botón derecho. Esto es importante. Fantasy Grounds va siempre con el botón derecho. Y permite hacer cosas como maximizar las ventanas, cerrar ventanas. Fantasy Grounds crea muchísimas ventanas. Entonces cogemos con el botón derecho, creamos uno nuevo, creamos un ítem y nos crea ya directamente un personaje. Aquí ya directamente podemos asignar lo que nosotros queramos. Por ejemplo, si pulsamos lo que nosotros queramos, por ejemplo, en el caso de Savage Worlds, normalmente se atribuyen 5 dados, aparte de los dados de 4 con los cuales empieza. Para cambiar los valores, es tecla de control, pasamos el ratón por encima y arrastramos, con lo cual ya nos cambiaría el valor del dado. Y por ejemplo, podríamos ponernos la agilidad a dado de 8. En caso de que quisiéramos tirar, tiraríamos. Ahí, como podéis ver, el modificador que hemos puesto antes ya nos lo está aplicando. Solo nos lo aplica directamente en las tiradas. Por lo que veo en esta implementación de Savage Worlds. Teníamos aquí cosas como, por ejemplo, el dado de carrera, que lo podríamos utilizar. Y ya nos harían las modificaciones. De hecho, ya como podéis ver, aquí ya está todo bastante más automatizado. De hecho, vamos a coger ya directamente un arquetipo. Vamos a crear un personaje con un arquetipo y vamos a poner, por ejemplo, un guerrero con gran arma. Y ya nos lo habría creado. Aquí podemos seleccionar, por ejemplo, la ilustración. Si le damos aquí a lo que sería la ilustración del personaje. Y podríamos seleccionar una. Por ejemplo. Y tendríamos aquí nuestro personaje. Podemos cambiarle evidentemente el nombre. Y tenemos varios atributos. Tenemos por aquí para poner nuestras ventajas, desventajas. En caso de que queramos añadirlas, tenemos aquí unos botoncitos. En caso de que nos salgan los botoncitos, por ejemplo, de creación de personajes, porque estos están hechos para jugar, nos vamos a Library y seleccionamos crear personaje. Entonces ya tenemos algunos botones, cosas como por ejemplo las razas, las ventajas, las desventajas. En caso de que queramos, por ejemplo, añadir una ventaja, podemos, por ejemplo, poner la alerta, la arrastramos y ya se nos añade. Cuando todos estos dragoncitos que hay aquí son hiperenlaces, nos permitiría ver el contenido de cada una de las habilidades especiales del personaje. También tenemos un apartado de combate. En el apartado de combate sería de manera bastante sencilla. Nos variaríamos, por ejemplo, al inventario, que es donde tenemos los objetos que pueden tener el personaje. Como podéis ver, hay muchos botones, hay mucha información repartida. De hecho, es por lo que cuesta Fantasy Grounds. Por el hecho de que tiene muchísimas cosas implementadas. Vamos a coger armas de melee, que tenemos aquí un botoncito. Tenemos nuestra tabla de armas de melee y le vamos a poner un hacha de batalla. Como no nos sale porque no hemos seleccionado aquí la pestaña de armas. Y ya la tenemos junto con su peso, el daño que hace. Y cuando nos vamos a combate ya la tenemos implementada aquí. Aquí podríamos tirar... mira, por cierto, aquí estoy yendo muy rápido, lo siento. Es que estoy intentando hacer que el vídeo no se eternice. Hay varias maneras de hacer tiradas en Fantasy Grounds. Podemos hacer el arrastrar el dado, que se utiliza relativamente poco. O bien podemos coger cuando tenemos un personaje ya con atributos generados, podemos coger y hacer doble clic a la habilidad, con lo cual ya nos haría la tirada, o arrastrar la habilidad al chat. Más que la habilidad del dado, que nos sale la habilidad. ¿De acuerdo? Recordad que en Fantasy Grounds, perdón, en The Savage Worlds, perdón,
Los éxitos sí son con 4 más, con lo cual hemos pasado las 2 tiradas. Tenemos aquí un marcador para los puntos de vida. Para los puntos de experiencia, que ya sabéis que en aventura hay puntos que en aventura no hay, en Deluxe sí. Y teníamos por aquí el arma. En caso de que queramos, por ejemplo, jugar con una partida, voy a coger aquí, voy a cargarme el módulo de Master para que ya veáis un poquito cómo funciona desde el lado del Master. Aquí lo que queremos, por ejemplo, voy a ponerme todos los botones de Game Master. Vale, aquí lo que tendríamos sería que tendríamos nuestra historia. No, voy a poner todos los botones, que así lo veis todo. Vale, ya veis que hay aquí ya un montón de botones. Vale, aquí lo que haríamos sería que nos iríamos a imágenes. Ahora mismo no tenemos ninguna, pero una cosa que permite Fantasy Grounds es que si le dais al botón de folder, que ahora no se ve porque me acaba de saltar en una ventana aparte, os permitiría cargar nuevas imágenes, o sea, podéis poner vuestros propios mapas. Yo lo que voy a hacer es que voy a coger mapas ya creados. No, ya creados. Sí, voy a coger mapas ya creados. Nos iríamos aquí a Library, módulos, y ya tenemos por aquí algunos mapas creados con anterioridad. Le damos a Load, que ahora tenemos por aquí un módulo de mapas. Os podéis subir vuestros propios mapas. Yo no me he comprado ni uno. No me he comprado ni un mapa y llevo años haciendo partidas de Fantasy Grounds. Aunque eso sí, que me he comprado módulos de quinta, pero eso es otra historia. Vale, pues nos vamos aquí. Ahora en imágenes tendremos los mapas de batalla. Vamos a coger uno de una cueva. Vale. Cogemos uno de una cueva y aquí ya, cuando los jugadores vayan cogiendo sus personajes, empezarán a salir aquí arriba. Y podrás interactuar con ellos, mirarles las fichas, cambiarles cosas y ese tipo de cosas. Entonces, vamos a poner que este guerrero va a encontrarse con un goblin, por aquello de mantener los clásicos. Este mapa de batalla que tenemos aquí tiene sus propias cuadrículas, ¿vale? Pero no las tiene fijas. Para poder establecer que hay unas cuadrículas, tenemos que darle botón derecho al mapa, irnos a la sección. Hay un montón de cosas en Fantasy Grounds. Voy a utilizar a lo mejor un 10% de las cosas que tiene Fantasy. Nos vamos a Layers, seleccionamos Set Grid e intentamos más o menos ajustar al tamaño de uno de los cuadrados. Vale, esto ha quedado más o menos bien. Fantástico. Ha habido un pequeño desajuste por los lados, pero poca cosa. Vale, entonces aquí podemos coger y tenemos varias ventanas. Hay una que es esta, que es administrador de personajes. Hay varios botoncitos. Esto que es para la configuración de Master. Y aquí tendríamos, por ejemplo, una cosa muy importante en casi todas las partidas de Fantasy Grounds, que es el Combat Tracker, que es lo que nos lleva al registro del combate. Aquí podemos coger a uno de los personajes, por ejemplo al guerrero, este guerrero. De hecho lo vamos a coger de aquí. Normalmente lo cogería de arriba, si fuera Master, porque podría arrastrarlo. Pero vamos a coger aquí a guerrero y lo vamos a tener en el Combat Tracker. Y vamos a cogerle a un enemigo para que se pueda enfrentar a él. Voy a mirar a ver si hay encuentros ya generados. No, no hay ninguno. Vale. Aquí podríamos coger, por ejemplo, podemos generar nuestro propio encuentro. Esto sería coger, botón derecho, crear ítem y podemos un Goblins. Vale. Vamos aquí un encuentro de Goblins y para añadir Goblins vamos a la pantalla al botón NPCs. Aquí nos salen todos los enemigos que normalmente hay ya generados en Fantasy Grounds. Hay muchos programas de terceros que te hacen cosas como por ejemplo poder pasar PNJs desde un PDF. No voy a cubrir eso porque eso ya sería prácticamente casi un manual aparte. Pero podéis hacerlos dentro del propio Fantasy e irlos creando poco a poco. O sea, podéis hacer botón derecho, crear ítem y os permitiría picar el tema de meter un PNJ. También nos permite duplicar, el Fantasy Grounds también nos permite duplicar los PNJs. Simplemente escoger, arrastrar con el dragón
a la ventana que vosotros queráis y os genera ese ítem. Por ejemplo, vamos a generar un Goblin extra. Ahora si nos vamos a Goblins, veréis que hay dos. Hay uno que es del módulo, que tiene su propio librito, y otro que no. En el que no, podremos modificarles cosas. Vamos aquí a lo que sería el candado, lo abrimos y podemos cambiarle los atributos. Podemos hacerle, por ejemplo, que sea más listo, que es un goblin más listo de lo habitual, por ejemplo. Entonces vamos a coger estos goblins listos que se han metido en problemas y los vamos a arrastrar a la ventanita del encuentro. Y aquí podemos cambiar, por ejemplo, la cantidad de goblins. Vamos a poner que son 3 goblins, porque principalmente nuestro personaje es un comodín de Fantasy Ground de Savage Worlds, perdón. Y es bastante ducho en este tipo de cosas. Entonces vamos a poner que se los encontraría aquí, con lo cual arrastramos los tokens para que más o menos estén ajustados a lo que nos encontraríamos. Y una vez que ya tenemos todos estos checks, ya podemos cerrar. Como podéis ver, han desaparecido. Eso es porque hemos generado el encuentro, pero no lo estamos jugando. Esto sería una parte de preparaciones previas que puedes hacer a la partida. Entonces, cuando quisiéramos, por ejemplo, que nuestro personaje, que estaría, por ejemplo, aquí es importante arrastrar directamente el Combat Tracker, ¿vale? Principalmente, si lo veis que está de color verde, es que es un aliado de los jugadores. Aquí podéis cambiar, por ejemplo, las facciones de los jugadores, si hace falta. Si están en verde, es que forman parte del grupo. Entonces aquí, pongamos que ha entrado en la cueva. Tenemos por aquí unos goblins y vamos a generar el encuentro. Pues vamos a añadirlos. ¡Hala! ¿Ves que están sombreados? Eso es porque están en modo invisible. No hace falta. Porque tú le das al botón de añadir el encuentro, no le van a aparecer automáticamente al jugador. Los jugadores tienen acceso al Combat Tracker, aunque es un Combat Tracker bastante más limitado, sin tantas opciones. Entonces, aquí tendríamos en el Combat Tracker tenemos un ojo que es simplemente para elegir, y cada uno de los personajes también lo tiene, que simplemente es para elegir si los quieres tener visibles o no. ¿De acuerdo? Si le das aquí, se hacen visibles todos los personajes. Y entonces aquí, una vez que ya lo tienes, es ir al menú del Combat Tracker, botón derecho, y como ya sabéis, en Savage Worlds, las iniciativas van por cartas, así que lo que se hace es que reparten cartas. Tenemos aquí un botoncito que es repartir cartas de acción y repartir a todo el mundo. Con lo cual ya tendríamos lo que serían las iniciativas. Con lo cual, cuando le demos a empezar el turno, que es aquí, Next Combatant, ya empezaríamos. Es el botoncito este que hay al lado del menú. Tenemos aquí nuestro guerrero ha ganado la iniciativa y tiene un arma condenadamente enorme, pero veo que están todos 3, 4, 5, 6... No, el de abajo, el pobrecillo, se ha puesto a 6 casillas de distancia, que es lo que nos movemos. Sí, tenemos paso 6, así que nos moveríamos hasta aquí y le vamos a arrear. ¿Cómo funciona el tema de arrear? Es muy fácil. De pegar, mejor dicho. De atacar a un enemigo. Pues cogemos el dado de ataque y lo podemos arrastrar tanto al Combat Tracker como al token del enemigo. Con lo cual, soltaríamos y en este caso nos indicaría que hemos sacado un 7 y que hemos conseguido impactar, porque vamos contra la parada de este enemigo, que es 5. Hemos impactado. Aquí el Combat Tracker a los Masters nos enseñaría que ha habido un impacto. Y ahora el guerrero podría arrastrar encima del token del enemigo y le contaría el daño que le ha hecho. Le ha hecho 2 de daño. Es un enemigo que ni siquiera es comodín, con lo cual tiene una herida. Ha sufrido 2 heridas. Y aquí nos da la opción de intentar aplicarla. En caso de que la apliquemos, el enemigo está incapacitado. No necesariamente está muerto, porque ya sabes cómo va Savage Worlds. Y pasaríamos al siguiente turno, que sería un turno de uno de los goblins, que directamente, como tiene paso, ahora os lo digo. Si no podéis ver algo, siempre tenéis algunos iconos aquí que os permiten hacer. Tienen paso 5, vale. Voy a intentar moverlo, 2, 3, 4, 5. Se quedaría a distancia. Pero voy a hacer que juegue de una manera bastante loca.
Por cierto, si le damos aquí al dragón, también abrimos la ficha de los PNJs. Vamos a hacer que corra, con lo cual movería 8. 3, 4. Y llegaría y le podría atacar con la lanza. Como está realizando 2 acciones, va a atacar con un -2. Bueno, utiliza la lanza, le ataca y evidentemente ha fallado porque ha sacado ahí un 7. Por cierto, voy a quitar el enemigo porque no sé si veáis que me acaba de utilizar el bono de Ganging Up, que es el bono de tener un aliado que está activo. Este señor no está activo, así que lo voy a quitar del mapa. Y ahora tenemos una valiosa manchita de sangre. Vale, su colega va a intentar hacer lo mismo. Va a intentar correr. En este caso corre también 8, que no sé si va a llegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Sí, llega. Y va a intentar hacer lo mismo. Aunque el pobre lo tiene bastante claro. Y le falla, evidentemente. También porque va en contra dificultad 7, que es la parada que tiene nuestro personaje. El siguiente turno hay reparto nuevo de cartas y le tocaría volver al guerrero porque lleva un rey de diamantes. En este caso vamos a intentar acabar con esto rápido. Vamos a intentar acabar con esto. Volvemos a atacar con la gran hacha al primer goblin. En este caso le damos porque tenían parada 5. Le hacemos los 2 dados de 10 de daño, pobrecillos. Y como podéis ver, nos ha contado el tema de los dados que ha explotado uno de los dados. Lo cual significa que le hemos hecho 3 heridas. Y ese goblin está también muerto. El otro goblin, supongo que va a decidir huir, recibe un ataque de oportunidad. Sí, estoy intentando no eternizar esto. Recibe un ataque de oportunidad por parte y le falla y corre. Y esto sería un ejemplo de encuentro muy mínimo de Fantasy Grounds. Por ejemplo, la implementación de Savage Walls lleva el recuento de cosas como, por ejemplo, las distancias de los ataques a distancia. Hay más cosas que tiene Fantasy Grounds, como por ejemplo el reparto de botín. Por ejemplo, para Dungeons and Dragons quinta edición puedes hacer repartos de botines. Te cuenta los efectos que lleva la gente encima, las resistencias, todo lo demás. Los combates en este sistema son bastante ágiles. Y bueno, señores, se me ha fastidiado la grabación en mitad de ese tutorial de Fantasy Grounds. Así que terminaré simplemente diciendo de que este es un programa que tiene una curva de aprendizaje muy alta y te permite hacer muchísimas cosas. De hecho, es quizás el que tiene un poco el acabado más profesional. Te permite cosas como, por ejemplo, si tienes comprado un módulo, por ejemplo, si haces Descending to Avernus, tienes cosas como, por ejemplo, la historia que puedes ir mirar. Tienes prácticamente toda la campaña subida. Te permite, por ejemplo, tener atajos a prácticamente todo. Los distintos, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, un dungeon, te permite meter, tienes los encuentros ya creados. Tienes, por ejemplo, también los mapas de batalla. Los mapas de batalla tienes tus propias ayudas. Tienes tus propios hiperenlaces. Puedes meter. Además, en estos mapas de batalla ya te vienen con las casillas creadas. Por ejemplo. O sea, tienes aquí un sistema que te permite llevar el registro de todo el grupo, los puntos de golpe que tienen, ese tipo de cosas. El inventario te lleva completamente al inventario. Y además te permite reasignar cosas. Sin problemas. Tienes cosas como el orden de marcha, el orden de guardias, por ejemplo. La asignación de PX de una manera bastante ágil. O sea, está bastante bien implementado. Eso sí, es un sistema bastante bastante caro. Y hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo y hay que quererlo. Prácticamente. Y espero con esto no haberos aturullado demasiado, sobre todo los 2 últimos fragmentos que han sido súper técnicos. A pesar de que apenas he rascado la superficie en algunos de ellos. Pero principalmente lo que quiero dar a entender es que necesitáis sobre todo métodos para poder contactar entre vosotros, para poder pasaros las notas en caso necesario y sobre todo una partida y ganas de jugar a rol. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.